En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos festejando la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo de una manera visible e invisible en los apóstoles, porque se vio en ese momento que recibieron el Espíritu Santo como se apareció sobre las cabezas de los apóstoles en forma de lenguas de fuego, y pero eso era señal de lo que estaba pasando en sus almas, de que realmente Dios le dio a los apóstoles un alma de fuego espiritual para que pudieran evangelizar el mundo, y les dio la comprensión de la enseñanza de Cristo, una gracia especial que tiene la Iglesia, que en ese momento lo recibieron los apóstoles. Esa gracia es lo que hace que la Iglesia haya continuado a través de los siglos, y que la Iglesia sea la Iglesia. ¿Cuál es la diferencia de la Iglesia con las sectas? Es que la Iglesia católica tiene ese don de comprender la enseñanza de Cristo y de explicarlo. Entonces, nadie lo puede tener, y de hecho los protestantes han intentado dar una explicación a la Biblia, y todos ellos están divididos, cada quien explica la Biblia a su modo, se contradicen, se pelean entre ellos, y hay tantas interpretaciones de la Biblia como hay tantas sectas protestantes. Entonces ahí no está realmente el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo les iluminara a todos ellos, pues todos estarían de acuerdo en lo que dicen, lo que piensan de la Escritura Sagrada, y sin embargo no están ninguno de acuerdo. Cada día nacen nuevas sectas protestantes. Es toda una gran aventura que se han lanzado aquellos que no quisieron creer que la Iglesia tiene el Espíritu Santo, la Iglesia católica. Y como dice el Evangelio, nuestro Señor dijo: si alguno me ama, observará mi doctrina. Entonces ahí está la importancia de la doctrina en la vida cristiana. La doctrina está al principio de la vida cristiana, porque si uno no cree en la enseñanza de Cristo, entonces va a actuar de diferente manera. Pero si uno cree en lo que Jesucristo dijo, va a actuar conforme a esta doctrina, y todos los que actúen conforme a esta doctrina van a actuar de la misma manera, van a tener las mismas ideas, los mismos aspiraciones, el mismo objeto del amor. El amor que tenemos a Dios está explicado, está orientado por la doctrina, por la enseñanza de la Iglesia. Así que ni siquiera el amor puede existir si no hay una verdadera doctrina. Entonces la doctrina es el verdadero factor de unidad. Lo que hace que la Iglesia sea una, ante todo, es la doctrina, la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesucristo, pero interpretada por la Iglesia. Entonces la Iglesia siempre, si uno lee la historia de los papas, la historia de los santos, la historia de los doctores de la Iglesia, siempre dieron a la doctrina el mismo sentido. Hubo algunos puntos, ¿verdad?, que tal vez no había, algunos puntos que no están clarificados, y puede ser que había ciertas opiniones, pero son cosas muy limitadas, porque en general todos concurren en la misma doctrina, la misma interpretación de nuestro credo, de la enseñanza de Jesucristo. Entonces esa
unidad de la fe es lo que hace la unidad de la Iglesia, porque toda la vida de la Iglesia se inspira en las ideas, en la doctrina, en la enseñanza de Jesucristo, en la enseñanza de la Iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que hoy haya nuevas interpretaciones de lo que es la enseñanza de Dios? Y desde que hubo este Concilio Vaticano II, entonces se le está dando otro sentido a la enseñanza de Jesucristo, otro sentido a la misma enseñanza de la Iglesia. Se está contrariando lo que dijo la Iglesia en el Concilio de Trento, o lo que dijo la Iglesia en el Concilio Vaticano I. Hoy ya hay una contradicción entre lo que dice el documento de la libertad religiosa del Concilio Vaticano II y el sílabus. Hay una contradicción. Y todos sabemos en teología que una proposición contradictoria a una contradicción de fe es una proposición herética, es la definición de la herejía. O sea, aquello que es contradictorio con la doctrina de la fe es herético. Entonces, si el Concilio Vaticano II tiene herejías, es un factor de división, porque el Concilio Vaticano II se está alejando de la unidad histórica de la Iglesia, en la cual todos los papas, todos los santos enseñaron lo mismo. Si hoy ya se quiere dar a las iglesias protestantes y no católicas un derecho real para practicar esas religiones, es una herejía. Las religiones falsas no pueden tener derechos, no tienen derechos. Pues sin embargo, es lo que enseña el Vaticano II, lo que promovió, y eso es factor de división, porque se está separando a la iglesia presente de la iglesia de 2000 años. Y entonces está mal esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nos da unidad a los católicos? No solo es un sentimiento humano de simpatía, de una cierta caridad humana. Lo que nos da verdadera unidad son la verdad de la Iglesia, la verdad enseñada por la Iglesia, porque la Iglesia tiene el Espíritu Santo para interpretar y explicar la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la tradición. Es la Iglesia que tiene ese don. Pero puede haber casos, y los hubo muchos en la historia, de sacerdotes, incluso obispos, e incluso papas que se empezaron a alejar de la doctrina de la Iglesia. Puede haber casos, ciertamente fueron casos limitados, sobre todo en los papas, pero la misma Iglesia siempre dijo: esto está mal. Aquellos concilios que estuvieron mal inspirados, que no fueron que fueron en realidad cismáticos. ¿Por qué? Porque se apartaron de la doctrina de la Iglesia, entonces eran cismáticos. Entonces fueron condenados posteriormente por los papas, por la Iglesia, y se les llamaba a esos concilios conciliábulos, es decir, un falso concilio, un concilio ilegítimo, un concilio inválido, sin valor. Y el derecho de la Iglesia, el derecho canónico, dice que cuando hay una ley dudosa, si por ejemplo a veces pudiera haber una ley que se ha hecho en la Iglesia, pero que no sabemos si está vigente o está bien hecha, o que realmente hubo un defecto de forma o de promulgación, entonces no hay que apegarse a la ley anterior, a la ley anterior a esa ley. Cuando hay una duda sobre que tal ley esté vigente, o que esta ley sea realmente bien promulgada, que ha sido realmente
querida por la Iglesia, en ese caso debemos atenernos a la ley anterior. Entonces eso está en el derecho canónico, en la ley de la Iglesia. Entonces, cuando hubo o ha habido leyes nuevas hoy en la Iglesia, que por muchas razones nosotros podemos ponerlas en duda o incluso tener la certitud que son negativas, que son dañinas, como la promulgación de la nueva misa. La nueva misa es una misa que está hecha con elementos protestantes, que debilita la fe, que hace que nuestra fe esté como en duda, porque ya se nos está haciendo rezar a la manera, con los ritos, con las incluso las ideas protestantes. Esa ley enseguida debe ser puesta, decir, en duda, y quedarse con la ley precedente de la Iglesia que tiene vigencia, y la misa tradicional sigue teniendo vigencia. No podemos seguir una ley que está visiblemente contaminada de protestantismo. Es evidente, y hay que ver las advertencias del Papa Pío XII sobre la liturgia en su encíclica Mediator Dei, donde dice lo que él condena, lo que él dice que está mal, que hay que evitar, porque había ya en esa época sacerdotes que querían hacer cambios en la misa y lo hacían ellos mismos sin ningún permiso, lo hacían. Entonces Pío XII ya dijo, no, eso está mal, y cambiar, hacer que el altar se transforme en una mesa, está mal. O sea, él condenó eso. Él condenó que aquellos que quieren quitar la cruz del altar, aquellos que quieren quitar las reliquias del altar, y eso es la nueva misa precisamente. Entonces, ¿quién está haciendo la división en la Iglesia? Si la Iglesia siempre fue así, siempre hubo, el altar fue un altar, no fue una mesa. ¿Quién inventó la mesa? Fue Lutero. Fue Lutero que inventó la mesa. La cena protestante no se dice en un altar, se dice en una mesa. Bueno, pues eso es de origen protestante. ¿Cómo vamos a rezar a la manera de los protestantes? Antes del concilio, si un sacerdote hacía una oración en común con un protestante, era suspendido inmediatamente. Es decir, perdía el derecho de confesar, perdía el derecho de decir la misa, y era sospechoso de herejía. Esa era la ley vigente de la Iglesia en todos lados. Hoy es pan cotidiano en las diócesis o en el Vaticano, por el Papa, en donde quiera. Entonces, ¿cómo es posible que haya contradicción dentro de la misma Iglesia, antes y después? Hay una contradicción. ¿Quién tiene razón? 2000 años de historia de la Iglesia, o unos años, unas décadas que tiene este Concilio Vaticano II. Hay que escoger. O si no, si la Iglesia es contradictoria, Dios no existe. Dios se ha equivocado, hizo mal a su Iglesia, y la Iglesia es una cosa puramente humana que puede cambiar a capricho humano. Entonces debemos escoger, decir, pues yo soy por la Iglesia católica que fundó Jesucristo y que el día de Pentecostés fue vivificada por la acción del Espíritu Santo, que le dio esa fuerza a la Iglesia para explicar, para enseñar y para mantener viva la fe durante 2000 años. Porque humanamente hablando eso es un milagro, porque los hombres, conociendo cómo son los hombres, la inestabilidad de los hombres y los problemas humanos, ¿cómo es posible que 2000 años de historia la Iglesia siempre fue igual? En su catecismo, en la misa,
en todas las grandes verdades, y su práctica de la fe siempre fue igual. Entonces hay algo que no va. Quiere decir que en este Concilio Vaticano II fue en realidad un golpe de Estado en la Iglesia por todos aquellos modernistas que Pío XII persiguió, que Pío XI, San Pío X y antes, y que curiosamente siempre estuvieron como aliados estos modernistas con la masonería, con el comunismo. Curiosamente tenían sus nexos con esa gente. ¿Qué quiere decir? Que el modernismo no es católico, que la nueva corriente que ha invadido la Iglesia no viene de la Iglesia, es una invasión, es un golpe de Estado, y todos aquellos teólogos, pretendidos teólogos, que Pío XII persiguió, castigó y prohibió sus libros, bueno, pues ahora son los que los han hecho cardenales, los tratan como si fueran héroes, incluso llegan a ser papas, pero son papas que están ya formados y contaminados de ese modernismo. Entonces, la Iglesia nos enseñó en el Concilio Vaticano I que sí, la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo, pero la Iglesia puede eventualmente haber errores en algún obispo, o un papa se puede equivocar eventualmente. Eso lo enseñó el Concilio Vaticano I, y definió, es decir, es de fe que el papa es infalible solo cuando usa realmente su prerrogativa de pastor universal, cuando habla de una cuestión de fe y de costumbres, cuando hace como maestro universal y enseña de una manera definitiva, es decir, que hace un dogma, así como la Inmaculada Concepción. Ahí el Papa es seguramente infalible, pero si la Iglesia dio estas 4 condiciones, quiere decir que eventualmente podría ser que hubiera un Papa que fuera infiel o que se equivocara, podría ser. No quiere decir que generalmente los papas lo hicieron, porque de hecho no lo hicieron, y casi todos los documentos de los papas anteconciliares son una referencia, porque de todos modos el papa sí tenía esa asistencia de Dios, aunque no fuera una asistencia infalible, pero es como cualquier persona que tiene. Nosotros también, cuando recibimos los sacramentos, tenemos también en cierta medida el Espíritu Santo para vivir cristianamente. Dios nos da su Espíritu, pero no es una gracia definitiva, en el sentido que podríamos eventualmente ser infieles a esa gracia, si queremos, porque Dios nos da libertad. Entonces, también, aunque la gracia de un obispo o de un sacerdote o del papa es una gracia más fuerte, más consecuente, pudiera ser que un ministro de la Iglesia o incluso un papa fuera infiel a esta gracia, de alguna manera contradijera a la fe, porque no todas sus palabras, no todos sus actos están revestidos del carisma de la infalibilidad. Pero antes del concilio nosotros vimos que generalmente los papas, que todos sus documentos son una referencia estable, y siempre nos referimos a sus encíclicas, a sus documentos, que están todos en armonía. Hay una continuidad increíble en la historia de la Iglesia. Siempre la Iglesia enseñó lo mismo, y a veces nuevos papas explicaron mejor ciertos puntos que no estaban tal vez tan claros, pero siempre la Iglesia enseñó lo mismo. Entonces, los enemigos de la Iglesia ya estaban sembrando en los seminarios. En los seminarios se infiltraron personas que fueran de origen comunista o que eran masones, y trataron de crear en los seminarios antes del concilio un ambiente pro-modernista.
Entonces, eso explica que muchos de esos seminaristas llegaron a ser sacerdotes, llegaron a ser obispos, estaban contaminados por las ideas modernistas. Los libros de Teilhard de Chardin circulaban en los seminarios, estaban prohibidos, pero había ediciones clandestinas y se difundían en los seminarios, en muchos lugares, a pesar de la prohibición de la Iglesia. Entonces muchos seminaristas ya estaban contaminados de modernismo y llegaron a ser sacerdotes, llegaron a ser obispos, y ellos fueron los que hicieron el Vaticano II. Entonces eso explica esta decadencia generalizada que hay en la Iglesia, pero que es obra de la masonería, que es obra de la infiltración comunista en los seminarios, que ya en tiempo de Monseñor obispo santo de Veracruz, que ya le advertían a él que ya entre sus seminaristas había gentes comunistas, poco después del tiempo de la cristiada, cuando todavía en México había tanto catolicismo, ya habían comenzado a infiltrar los seminarios. Entonces, nuestros enemigos han actuado con mucha inteligencia, inspirados por el demonio, y pues la situación sigue así. Eso explica esta situación de aparente contradicción con el presente de la Iglesia con su pasado, pero no es la realidad. Y hay momentos en que Dios ha permitido que como que la Iglesia sea oscurecida, porque Dios quiere ponernos a prueba. Cuando nuestro Señor fue tomado prisionero para ser crucificado, todos lo abandonaron. Los apóstoles, su fe estaba como, no sé si estaba como en duda, como en su misma fe estaba sacudida. Pero dicen los padres de la Iglesia que la fe de la Iglesia se fue a refugiar en el corazón de la Virgen, que fue la única que realmente permaneció sin dudar, con plena confianza, con una fe entera. Entonces se dice que la fe de la Iglesia se fue a refugiar en una persona. Así que Dios no es populista, no es decir, somos muchos, entonces tenemos la razón. No, Dios no obra así. Y en ese momento de tinieblas que los apóstoles dudaron, si los apóstoles dudaron, con más razón los discípulos, que eran cientos, que no habían solo los apóstoles, había también los discípulos de nuestro Señor, que eran más de 100, no sé, los cientos. Ellos con más razón. Los apóstoles, que eran las columnas de la iglesia que Jesús estaba comenzando a construir, estuvieron en ese estado lamentable. Pues la Virgen dicen los padres de la Iglesia, que la fe de la Iglesia se fue a refugiar en el corazón de la Virgen. Es que ella realmente solita, realmente conservó una fe total, plena, sin duda, sin ningún defecto. Entonces puede pasar que haya un periodo en que la Iglesia tenga su pasión. Estamos viviendo la pasión de la Iglesia, y puede ser que esa fe de la Iglesia se vea reducida a un pequeño puñado de fieles que en cierta manera pues representan a la Virgen María cuando la pasión. Y yo espero que nosotros estemos en ese número de esos que estamos como representando a la Virgen en esta época, pero no es una cuestión de número, otra vez. Entonces cuando Dios diga basta, entonces la Iglesia va a resurgir. Dios sabe cómo, pero debemos tener confianza en la acción del Espíritu Santo. La Virgen Santísima estaba llena del Espíritu Santo, llena de gracia. Lo decimos cada vez que decimos el Ave María. Pues sí, en su corazón permaneció plenamente la fe, que es el verdadero y principal factor de unidad de la Iglesia.
Y si cuando leemos bien un catecismo explicado, cuando leemos las notas de la iglesia una, santa, católica y apostólica, ¿cuál es el primer elemento de la unidad de la iglesia? Es la fe. Y el Papa está al servicio de la fe, no la fe al servicio del Papa. Eso es primordial. Y todo el resto de los aspectos de unidad de gobierno, unidad de rito, unidad, esos aspectos de unidad de la iglesia, están todos dependientes de la unidad de la fe. Así que debemos tener bien presentes, bien claros, esa idea que nosotros queremos ser católicos, ante todo la fe, ante todo la doctrina. Hay personas piadosas que les gusta ir a misa, que quieren, pero como ha pasado desgraciadamente en la Fraternidad San Pío X, se les inculcó mucho a los fieles la piedad, y está bien, la piedad es una parte de la vida cristiana, pero una piedad con una fe mal formada, con una fe poco aguerrida, una fe poco falta de fortaleza, falta de combatividad, pues es una fe frágil. Y cuando viene la prueba, cuando viene el momento de la prueba, el momento que el demonio sacude la iglesia, entonces esas almas se dejan llevar por razones puramente humanas, o no ven lo esencial del problema, que es ante todo un problema de fe. Y sí, también de intransigencia en la fe, porque si uno comienza a transigir en la fe por motivos de conveniencias, de falsa prudencia, de cualquier buena razón que el mundo tiene, entonces ya estamos en decadencia, y esa fe pasa antes que todo. Los santos, los mártires dieron casi siempre su fe, su vida por su fe. A veces por un solo dogma o por una sola verdad de la fe dieron su vida. Entonces es algo muy importante la fe. Entonces hoy que el Papa Francisco dice, sí, que pobre los niños huérfanos, pues lo que cuenta es que sean educados, que sea en una escuela católica, que sea una escuela protestante, una escuela judía, lo que cuenta es que sean educados. No le importa que haya problemas de fe o que esos niños se pierdan porque no tienen la fe verdadera, fe católica. Para él la fe católica es igual que la fe de cualquier religión. Ese es el concepto masónico de las religiones. Para los masones todas las religiones son equivalentes. Y el concepto masónico de la caridad, que es una especie de bondad humana, que filantrópica, pero que no está fundamentada, que no está enracinada y que no está toda puesta como una razón total para actuar, ¿verdad? La caridad cristiana se inspira totalmente y únicamente en la fe. Entonces, si hay un amor que no se inspira en la fe, de alguna manera, no es caridad cristiana. La caridad cristiana está enteramente, totalmente inspirada en la fe, y a la medida que no se inspira en la fe, deja de ser caridad. Ese es el gran engaño de la falsa caridad modernista, que hoy se habla, y se habla porque se habla de todo y no se habla de nada. Entonces tratemos de fundamentarnos bien en el concepto cristiano de la fe. Por eso la primera de las notas de la iglesia es la unidad, una, santa, católica y apostólica. La primera de las notas es la unidad, y la primera unidad de todas las unidades, porque hay unidad de gobierno, hay unidad de rito, hay varios en la iglesia. La primera unidad es la de la fe. Si ustedes leen un libro que trate esos temas, un libro del catecismo explicado, les va a decir: la primera razón de unidad es la fe, antes que la unidad de autoridad, de gobierno, lo que fuera.
todo se inspira en la fe, y el Papa es el embajador de Dios que nos transmite la enseñanza de Dios, que no debe alterar, simplemente debe explicar, pero transmitirla tal cual, como decía el apóstol, yo entregué lo que recibí. Esa fue la frase que Monseñor Lefebvre hizo poner en su tumba, decía: yo transmití lo que recibí. Es una frase de la Escritura. Entonces estamos en ese plan, nosotros que queremos conservar la tradición y queremos vivir la fe. No es un capricho de un sacerdote, de un obispo, incluso de un papa. La fe existe y hay que explicarla y hay que seguirla, pero no, la autoridad de la iglesia, de los hombres de iglesia, no precede la autoridad de la fe, la sigue. Así que es como un embajador, ¿verdad?, que no puede decir algo diferente de lo que le dijo un jefe de Estado que debe decir, él transmitir. No puede decir algo diferente, no tiene derecho. Y si lo hace, debe ser castigado, debe ser reprendido, porque no es su función de añadir a lo que le han dicho de transmitir. Esa es la función. Está mal, así que la función de Papa o cualquier ministro de la Iglesia es un embajador de Dios, nada más. Ciertamente él tiene la posibilidad de explicarlo bien, de explicarlo cada vez mejor. En ese sentido siempre se puede hacer un progreso, pero sustancialmente es siempre lo mismo, la misma doctrina, la misma enseñanza. Entonces, esa sed de novedad que hay hoy en el mundo, pues gusta cuando a la gente se le dice: no, ahora sí, estás casado, estás en concubinato, puedes comulgar, no hay problema. Jesucristo no dijo eso. Entonces, estamos en esa época de confusión, tal como la vivieron los apóstoles en el momento de la pasión de nuestro Señor. Todos se desbandaron, todos por todos lados, no sabían qué hacer, cada quien por su lado, porque les faltaba tal vez una fe más estable, más fuerte. Y esa fe la vino a confirmar el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces hagamos confianza a la Iglesia para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y por nosotros, pero hay condiciones. No podemos inventar de nuevo las cosas. Parece que últimamente el superior de los jesuitas acaba de declarar públicamente que no hay infierno, sin ninguna vergüenza, públicamente, que ya no existe el infierno. ¿Y quién le ha reprendido? El Papa no le ha llamado la atención. No ha habido gente que proteste o que algún obispo diga: pues no puede ser, ¿verdad? Nadie. Pasividad generalizada. Entonces, aquellos que si alguien hiciera problemas, dicen: tú haces problemas porque estás criticando a fulanito por esto. No, ¿quién tiene la razón? Pues el que critica eso es el que tiene la razón. Porque yo si soy un pastor, yo no voy a decir a la gente: pues sigan lo que dice este superior de los jesuitas. Nada más porque tiene un cargo importante, se permite de decir herejías. Es horrible, y eso concurre a la perdición de las almas y a la división, la verdadera división de la Iglesia, que es por lo más importante, que es la fe de la Iglesia. Entonces vamos a pedirle en este día de Pentecostés a Nuestra Señora, que estaba en medio de los apóstoles, que ella los preparó para que recibieran el Espíritu Santo. Ella estuvo desde el día de la Ascensión 10 días con ellos, es como un retiro, ¿verdad? Lo que llamamos un retiro espiritual. La Virgen estuvo con ellos explicándoles, hablándoles de la vida de su hijo cuando era niño, etcétera, todo lo que ella sabía, y él los preparó, la Virgen María. Queremos recibir el Espíritu Santo,
preparémonos, por ejemplo, a comulgar bien en la misa. Preparemos con oración, con recogimiento, asistir correctamente a la misa, y nos podemos preparar durante la semana, como los apóstoles se prepararon 10 días durante la semana para recibir el Espíritu Santo. Así que todo lo que podamos hacer es una forma de preparación para recibir a Dios mejor, cada día mejor. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen, a su corazón inmaculado, que nos permita ser limpios de corazón, para que el Espíritu Santo no encuentre obstáculos, no encuentre trabas en nuestra alma para actuar, para iluminarnos, para guiarnos, para fortificarnos. Él necesita encontrar un alma limpia y dócil para poder actuar por la mediación de Nuestra Señora, la Virgen María Inmaculada, por mediación de su corazón inmaculado. Ave María Purísima, sin pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.